Hoy, temáticas y narrativas míticas en el arte del Paleolítico en su segunda parte. Soy Julio López Saco, bienvenidos, bien hallados, amigos, aliados, todos de este canal, del arte, de la cultura en general, de la sabiduría, del conocimiento y de los mitos. Los recónditos espacios de las cuevas paleolíticas, con presencia de actividad estética humana, como bien sabéis, pudieron ser los marcos expresivos de ceremonias y rituales, así como de posibles escenificaciones de ideas y de sucesos míticos. Hoy se sabe que las figuras y los conjuntos con presencia de animales, de seres humanos y de símbolos abstractos responden a patrones, y no fueron pintadas de una manera, digamos, aleatoria, sino siguiendo una estructura. La yuxtaposición temática sería el fundamento de un sistema al menos pretendidamente dual. El mitograma, en la terminología de André Leroi-Gourhan, aludiría a hechos o presuntas narraciones míticas, eso sí, muy esquematizadas. Los conjuntos de la figuración, zoomorfa y antropomorfa, añadida a los signos de carácter simbólico en las cuevas, podrían entrar en la categoría de mitogramas al mostrarse conformados por figuras agrupadas por temáticas simbólicas que el especialista debe concatenar, algo que siempre resulta bastante complejo. El modo de expresión pictográfico establece entre las distintas figuras una trama, evocando con ello acciones que se adherirían a una dimensión temporal. El mitograma sería entonces algo semejante a un enunciado de carácter simbólico, si bien no articulado narrativamente, y de ahí, por lo tanto, la dificultad interpretativa y, por lo tanto, de sentido último. En el intento de ofrecer un acercamiento hermenéutico a estas arcaicas imágenes y útiles del Paleolítico, se ha empleado como referente la mitología lunar y solar, digamos como marco clave. El tema mítico solar y lunar se ha tomado como referencia simbólica, lo cual pues significa sostener que las sociedades de cazadores y recolectores reconocían e invocaban divinidades y entidades de carácter sobrenatural, entre las cuales estarían, por supuesto, los astros visibles, como el Sol o la Luna. Estas deidades serían plasmadas con formas animales. Los animales del repertorio temático del arte paleolítico serían usados como emblemas de ambos astros, algo que ha quedado, además, como referente en mitologías históricas posteriores. No se debe olvidar precisamente que animales como el toro se asociaron a la luna en el ámbito del Mediterráneo de la antigüedad, en tanto que el ciervo suele representarse en el arte de finales del Paleolítico de la península ibérica al lado de símbolos solares. Del mismo modo, otros animales como el oso se han relacionado con la luna, el invierno, la nocturnidad en las tradiciones ártico-siberianas. Esto incluye también la mitología china, mientras que el caballo se asoció al sol en poblaciones nórdicas, hindúes y hasta griegas. Es probable que las formas del mundo de la caza de estas épocas tan remotas en el tiempo pudieran emplearse como mecanismos transmisores de conocimientos trascendentes, míticos y religiosos. Si se entiende que la concepción del mensaje paleolítico expresado a través del arte es diferente a la realidad material, es decir, a la realidad física, se puede pensar, por lo tanto, que los elementos que conforman las manifestaciones de arte paleolítico trabajarían como ideogramas, como imágenes, como símbolos que refieren otro concepto, otra entidad, distinto al evocado directamente. El arte paleolítico, por tanto, no tendría una finalidad, digamos, únicamente estética, lo cual ya es discutible en sí mismo, sino que haría a las veces de medio de codificación conceptual y de acontecimientos vinculados con el mundo ceremonial y mítico.
En las antiguas mitologías, la luna era vista como un ser andrógino, por lo variable de sus fases, mostrando aspectos tanto masculinos como femeninos. El aspecto menguante se ha relacionado con lo masculino, mientras que el aspecto circular con la gravidez femenina. Una unión de ambos principios opuestos estaría presente en el formado por el cuerno y el ojo del bisonte. El ojo simbolizaría, en este caso, el órgano sexual femenino, en tanto que el cuerno, lógicamente, el falo. Los bastones perforados, muy habituales en algunos yacimientos, adoptan una morfología masculina, aunque destacando en ellas un orificio. En los bastones destaca la morfología alargada, combinada con el orificio, algo análogo, por lo tanto, al tema del cuerno-ojo. El orificio del objeto desempeñaría una función en el mensaje que se quiso transmitir. En el bastón del abrigo de la Madeleine, en la Dordoña francesa, se colocaron 4 caballos en fila y entre ellos el orificio. La otra cara fue decorada con otros 3 équidos puestos en fila. Estaríamos presuntamente delante del tema solar en su recorrido en varias etapas. Los 4 caballos aludirían a las 4 direcciones solares y a las 4 estaciones, mientras que los otros 3 simbolizarían el recorrido solar diario, es decir, el nacimiento, el cenit y el ocaso del sol. En bastones también de otras cuevas, como el caso de El Valle y El Pendo, se disponen cabezas de ciervas delante del agujero. Este tema se aprecia también en el bastón perforado sobre asta de ciervo del abrigo Mej Teillat del Magdaleniense. En este caso la lectura puede ser variada, es decir, tanto referir el diario nacimiento del sol recurrente, como aludir a la estacionalidad, a la anualidad estacional. Todos estos conceptos pueden expresarse por medio de una forma mítica, lo cual implicaría una presunta codificación de un mito, es decir, un mitograma. No es casual que el relato maya de la primera aurora, por ejemplo, mencione a los primeros humanos creados, fundadores de los 4 linajes maya-quichés, espías de Venus, pues emergió antes que el sol. Tras quemar copal hacia el este, esperaron al amanecer. Con el sol ya en lo alto, los animales se congregaron en las cimas de las montañas y miraron al oriente, por lo tanto al lugar por donde sale el sol. En los casos en los que la cierva precede al círculo, al ciervo macho o al caballo, podríamos encontrarnos tal vez ante la evocación de un concepto, quizá de un mito, referente al sol naciente. El humano del Paleolítico aludiría, por consiguiente, si seguimos esta corriente interpretativa, a mitos y conceptos referentes a la oposición y sucesión de el día y la noche, verano e invierno, además del ciclo lunar, es decir, a esas polaridades esenciales básicas, visibles y entendibles a simple vista. Esta temática vendría reflejada en la asociación o yuxtaposición de caballos y bóvidos, o por un caballo rodeado de bóvidos, cabras o incluso mamuts. Algunos ejemplos de la cultura material paleolítica pueden entenderse como escenas que describen acciones o aluden a ciertos rituales. Las mitologías de la antigüedad señalan al bisonte, al toro, como el principio masculino, ser primigenio creado por la diosa, a la que fecunda. Este elemento masculino da origen, con la propia diosa, por supuesto, a todo lo conocido. Este referente pudo estar presente en el Paleolítico Superior y explicaría tradiciones posteriores, como la de el perro en las mitologías americanas, la del omnipresente toro en el Mediterráneo. Recordemos, por ejemplo, a Zeus metamorfoseado en ese animal para seducir a Europa, o la del oso en los relatos de las zonas árticas. Sería el tema de la unión sagrada entre la diosa y su hijo esposo, el toro lunar. En la cueva de los Casares
se documentan escenas relativas a ceremonias de purificación acuáticos, evidencia de algunas prácticas chamánicas. Si la caverna se identificaba simbólicamente como la manifestación de la Gran Madre, el ritual sería por lo tanto una suerte de bajada al ámbito de la diosa, es decir, al útero femenino, a la matriz. En todo caso, no se puede afirmar que hubiese una plasmación explícita de hechos míticos, puesto que los contenidos son meramente simbólicos y se trabajan siempre desde la perspectiva simbólica actual, digamos. Un probable encuentro mítico entre el ser humano y los animales, como el toro o el oso, se puede reconocer en algunos paneles y en objetos mueble, en los que se aprecian escenas que tratan del enfrentamiento de un ser antropomorfo con uno de estos grandes animales. Lo vemos, por ejemplo, en la cueva de Péchialet, en la Dordoña también francesa, en la que dos seres humanos se oponen a un plantígrado. Lo mismo ocurre en un rodete de hueso de Masdazil, Ariege, con un personaje masculino que pugna con un oso. El oso se concibe como un espíritu superior, como una entidad sobrenatural que se asocia al chamán. Esto es bastante conocido en los ámbitos chamánicos siberianos. En Péchialet, las siluetas antropomorfas pues pueden sugerir aves, también es verdad. En cualquier caso aludirían al vuelo del alma del chamán. La repetición de tales escenas indicaría que podría tratarse, por lo tanto, de algún mito o de una ceremonia especial de carácter chamánico, presente, como digo, en el ámbito siberiano, pero también en Corea o en Japón, por ejemplo. En la mitología aparece el mito del héroe o del pájaro solar que combate al guardián del más allá, habitualmente precisamente un toro o también un oso. En ciertas ocasiones es conocido por mediación de su formulación primitiva, que es la del mito del robo del fuego. En ciertos mitos se cuenta que un oso oculta el fuego al sol o que provoca directamente el frío. La misión del chamán consiste en recuperar, en este caso, el fuego del sol. En un contexto chamánico, se trata de un rito iniciático para buscar la luz, que se encuentra oculta en el inframundo, es decir, en la oscuridad primigenia y caótica. Así pues, se aprecia por lo tanto una interrelación de hechos míticos, en tanto que el motivo del pájaro se relaciona con recuperar el fuego y recuperar la luz. Serían mitos referidos a la pugna dialéctica, por lo tanto, de luz y oscuridad. En el mundo del Paleolítico parece factible, podríamos decir, la presencia de tal interconexión entre el bisonte, el pájaro o el oso. Las representaciones que muestran antropomorfos o antropomorfos ave podrían haber poseído, por tanto, un carácter mítico ritualístico. Estas situaciones, pues tal vez se escenificaban ritualmente en las cuevas, reproduciendo conceptos míticos. Con las acciones de esta índole se relacionan escenas en las que se distinguen un par de rostros antropomorfos afrontados. Puede ser, en este caso, pues el antecedente de escenas como la del sepulcro megalítico de Gabrinis, en Bretaña, en donde se aprecia un toro junto a un hacha y la forma espiral laberinto, expresión de un rito de tránsito al más allá, lugar de la batalla cruenta entre el sol y la deidad nocturna. Derivaciones de mitos de estas características se encuentran en la figura de héroes fundadores. Pensemos en Gilgamesh, en Teseo, en el Heracles que captura al toro de Creta, mito cuya evocación, por lo tanto, pudo observarse por primera vez en el arte del Paleolítico. Y digo bien, pudo observarse. Es decir, tenemos referencias suficientes para sospecharlo. Básicamente, bueno, por lo que queda a posteriori en las mitologías históricas, digamos. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy, que pone fin a este primer conjunto de 2 programas referidos a las temáticas y narrativas
míticas presentes plausiblemente en el arte del Paleolítico, tanto en el arte mueble como en el arte parietal y por lo tanto en las manifestaciones pictóricas. En nuestro próximo programa, que será ya el tercero, trataremos los mitos sumerios y sus singularidades especiales. Que paséis unas muy buenas semanas, salud, a conservarse y espero naturalmente vuestros comentarios, vuestras apreciaciones y vuestras críticas también, siempre y cuando las tengáis pues a bien escribir. Un saludo muy cordial.